virreinato del Perú. Pero jóvenes, ¿cómo entender el virreinato del Perú si no es con un mapa, jóvenes? Geográficamente, jóvenes, ¿qué es el virreinato del Perú? Tú te preguntarás. Y yo te digo, jóvenes, es toda América del Sur, pero sin estos territorios. Si te preguntan, así fácil, es todo esto, pero menos estos dos territorios. ¿A quién le pertenecía este territorio, jóvenes? Esta partecita. ¿A qué país? Yo te pregunto, ¿qué país conquistó Brasil? ¿Invadió Brasil? Tú me vas a decir la clase pasada, Portugal. Entonces, jóvenes, dime, ¿cuándo se definió los límites entre España y Portugal? ¿Cómo se llama ese tratado, jóvenes? Donde España y Portugal definieron sus límites. Tú me vas a decir, el tratado de Tordesillas. ¿De jóvenes? ¿Cómo vas a decir el Tratado de Tordesillas? ¿Cuándo se firmó el Tratado de Tordesillas? En 1494. ¿Ya? Si te preguntan, en 1494, jóvenes, se definió. Esta es la demarcación de Tordesillas. Que esta parte, jóvenes, le va a pertenecer ¿a quién? A Portugal. Y todo esto le va a pertenecer a España. Si te preguntan, ¿qué es el Tratado de Tordesillas? Es el primer tratado de división en el mundo. Ya, jóvenes, acuérdate, es el primer tratado de reparto en el mundo, ¿no? Su tajada de España y su tajada de Portugal. Otros jóvenes, ya saben con quiénes se firman, ¿no? Los reyes católicos con el rey de Portugal, ¿no? Juan II de Avis, ¿no? El hijo del príncipe Enrique el Navegante, ¿ya? Entonces, jóvenes, ese es el virreinato del Perú. Y tú me dirás, profesor, ¿y esto en blanco qué significa, jóvenes? Esto en blanco, jóvenes, son los territorios, si te preguntan, son los territorios no invadidos. Otros lo dicen no conquistados, pero para mí, jóvenes, ellos vinieron a invadir, ¿sí o no? Territorios no invadidos. ¿Ya, jóvenes? Estos son los territorios no invadidos. ¿Este a quién le pertenecía, te dije? Le pertenecía a Portugal. Entonces acá vamos a poner dominio de Portugal. ¿Ya, jóvenes? La vas a poner así. Dominio de Portugal. Y yo te pregunto, jóvenes, ¿quién descubrió las costas del Brasil? Jóvenes, si te acuerdas de la siguiente clase, las costas de Brasil lo descubrió Pedro Álvarez Cabral. Ya no te vayas a olvidar. En el año de 1500 descubre las costas de Brasil. Acuérdate que del rey de Portugal, del príncipe de Portugal, nace la escuela náutica de Sagres. Entonces, ya me entendiste que es el virreinato del Perú. Entonces, pues, todo esto es España. Pero, ¿qué es el virreinato del Perú? Toda esta parte de anaranjado, si te preguntan. Todo esto es el virreinato del Perú. ¿Y esto, profesor, qué es? El virreinato de México, jóvenes. ¿Ya? Hay que acordarnos, jóvenes, que México sí es Centroamérica, pero también, jóvenes, esta parte, ¿no?, de la gobernación de Venezuela le pertenecía al inicio a México. Pero no me digas México, jóvenes. ¿Cómo se llama el virreinato de México? Se le conoce, jóvenes, como el virreinato de Nueva España, si te preguntan, ¿ya? Se le conoce, jóvenes, como el virreinato de Nueva España, que tú lo llamas hoy en día México, ¿ya, jóvenes? Pero ¿qué era esto? Esto era la gobernación de... Lo vamos a poner aquí arribita, ¿ya? Para que no te olvides. Eso era la gobernación de Venezuela, siendo la capital de esta gobernación, jóvenes, este punto, Caracas, ¿ya? Te lo pongo ahí, jóvenes, para que no te vayas a olvidar, ¿ya? La gobernación de Venezuela, ¿a quién le pertenecía? Al virreinato de Nueva España. Ahora sí, jóvenes, pasemos al virreinato del Perú. Si todo esto, jóvenes, era el virreinato del Perú que te dije hace un momento, profesor, ¿todo esto era el virreinato del Perú? Sí, es que, jóvenes, el virreinato del Perú estaba compuesto por audiencias. Y tú me dirás, profesor, ¿y qué son las audiencias?
Las próximas clases vamos a ver detenidamente qué eran las audiencias, pero te voy a decir de una manera general. Las audiencias, jóvenes, eran territorios jurisdiccionales. ¿Qué quiere decir? Territorios, jóvenes, con una demarcación administrativa por España. O sea, era demarcado por España las audiencias. Eran jóvenes donde se administraba justicia. Y jóvenes, España, ¿cuántas audiencias tiene al inicio? Tiene 7 audiencias. Y te voy a decir, jóvenes, la primera. La primera, jóvenes, se encuentra aquí. Jóvenes, la audiencia de... Vamos a poner aquí, ¿no? La audiencia de Panamá. Luego, jóvenes, si bajamos más, vamos a encontrar, jóvenes, la audiencia de Santa Fe. Jóvenes, de Santa Fe de Bogotá. ¿Los jóvenes? Vamos a encontrar, jóvenes, la audiencia de Panamá, la audiencia de Santa Fe de Bogotá. ¿Y aquí qué encontramos, jóvenes? La audiencia de Quito. ¿Dónde queda Quito? Queda en Ecuador. Luego, si nos vamos, jóvenes, más al... sigamos bajando, jóvenes, nos vamos a Lima. Lima fue, jóvenes, la capital del virreinato. La capital del virreinato. Hasta ahorita sea nuestra capital del Perú, ¿sí o no? Pero fue la segunda capital. La primera capital se encontró en Jauja, ¿ya? Aquí también se va a crear una audiencia. Vamos a poner la audiencia de Lima. Si bajamos más, jóvenes, aquí vamos a encontrar otra audiencia. ¿Qué audiencia? Si te preguntan, la audiencia de Charcas. ¿Dónde queda Charcas? Bolivia. Y si nos vamos más al sur, jóvenes, aquí podemos encontrar, jóvenes, la audiencia de Santiago. Yo te pregunto, jóvenes, ¿dónde queda Santiago? Tu país hermano, pues Chile, ¿no? Y acá, jóvenes, sería, jóvenes, ¿no? Si nos vamos más acá, sería la audiencia de Buenos Aires, jóvenes. Entonces, jóvenes, todo esto conformaba el virreinato del Perú. Yo te dije que al inicio eran 7 audiencias. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Son 7 audiencias al inicio, que cada audiencia administraba justicia. Pero, jóvenes, tú me dirás, profesor, usted me dijo que al inicio eran 7. ¿En total cuántas fueron? En total, jóvenes, fueron 8. ¿Cuál es la última en crearse? Si te preguntan, va a ser aquí, en el Cusco, ¿ya? Se va a dar aquí, jóvenes, en el Cusco. ¿Por qué? Después de la rebelión de Tupac Amaru, jóvenes, se va a crear una audiencia, porque había una excesiva explotación al indígena en el Cusco, y como no había una audiencia que administrara la justicia, el corregidor hacía lo que se le da la gana. Entonces, por eso, el primer acto de Tupac Amaru fue matar al corregidor en Tungazuca, ¿no? En la plaza de Tungazuca, en Tinta. Entonces se va a crear, después de la rebelión de Tupac Amaru, la audiencia del Cusco. Pero, jóvenes, eso se va a crear en el siglo XVIII. Es otro siglo y otra forma de territorial del virreinato. Todo eso, jóvenes, si te preguntan, todo esto de anaranjado era, como te dije hace un momento, el virreinato del Perú, jóvenes. Pero luego se va a reducir, porque, jóvenes, estos territorios del virreinato del Perú fueron al inicio. Y, jóvenes, al inicio, ¿cuándo se fundó el virreinato del Perú? Te dije la semana pasada que hicimos la guerra